misión de querer vivir. Bienvenidos a todos nuestros oyentes de Radio Mairena, programa que se emite en la emisora municipal Radio Mairena desde el 107.4 de la FM, en Radio Mairena, en la provincia de Sevilla, también por streaming y por supuesto también saludamos a todos nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube, canal del doctor Javier Mauri, que si este contenido es de vuestro interés, nos ayudaría muchísimo a que el supuesto algoritmo u algoritmos de YouTube nos visualizara más. Le dais a un like, la manita con el dedito, y si os suscribís, pues muchísimo mejor. Pues hoy tenemos un programa que se desarrolla en base a unos hechos y es el típico programa que a uno nunca le hubiese gustado tener que hacer, porque si no se hace, ese hecho no se produce. Hoy vamos a hablar de algo que sucedió en la isla del Hierro, en una de nuestras islas, con una persona. Pero antes de entrar en más detalles, vamos a saludar a nuestra invitada de hoy, que es la madre de Lía, que es protagonista de esta historia y eje central de este programa. Maite Frías, muchísimas gracias desde Gran Canaria por estar aquí y Gracias a ustedes. bienvenida. Gracias y gracias a ustedes por ayudarme a dar a conocer más el caso. Muy bien, pues también saludamos a nuestro compañero desde Sevilla, a Luis Aliza. Luis, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Javier, y nada, encantado de estar con vosotros y agradecer a Maite su presencia. Bueno, pues vamos a presentar más en detalle a nuestra invitada de hoy, Maite. Vamos a ver si puedo yo tener la tecnología. Parece ser que ahora funciona un poquito mejor. Vamos a ver. Pues Maite Frías, que es la persona que nos acompaña, era madre de Lía Dorta. Lía era una niña preciosa de 20 años que falleció en la isla del Hierro por dejadez, supuesta dejadez, y ahora vamos a matizar eso de supuesta dejadez, porque no es tan supuesta, de funciones públicas del Ayuntamiento de la isla del Hierro de Valverde, ya que había habido un accidente anterior, 5 meses antes, en el mismo lugar y en las mismas condiciones que por lo visto no cumplía la normativa y no se tomaron en aquel tiempo, en aquel primer accidente, las medidas oportunas para evitar accidentes futuros. Mientras tú estés comentando, Maite, vamos a ir antes por el perfil de Lía. ¿Qué tipo de niña era Lía? Cuéntanos un poco de ella. Lía no es porque fuera mi hija, era una niña ejemplar, una niña modelo. Ella era muy buena estudiante, estaba haciendo un doble grado de traductores, intérpretes y turismo, sacándolo año por año, con muy buenas notas. En secundaria ella sacó matrícula de honor. Como fue becada por la universidad, que tuvo que hacer, además de lo que era la EBAU, le hacían una prueba de inglés para poder entrar en esa carrera. Como fue becada, al tener matrícula de honor, nosotros le dimos el dinero a ella de la matrícula. Dinero que nos encontramos, mi madre, mi hermana y yo, en su cuarto, que lo había guardado para el Erasmus 2 años después, porque ella se iba en septiembre de Erasmus y no pudo. Era muy responsable, era miedosa, muy prudente y tenía una confianza plena con nosotros, pero los amigos, todos los amigos decían
pero tú le cuentas eso a tus padres. Y ella decía, sí, es que nos contaba todo, todo, todo. Yo hablaba mucho con ella, mucho. De hecho, esa noche yo hablé con ella a la 1 de la mañana y después sonó el teléfono sobre las 3 de la mañana, cuando ocurrió el accidente. Pero yo a la 1 hablé con ella. Coméntanos, Maite, ya tenemos un perfil muy, muy concreto, muy claro de quién era Lía. Cuando sucede esto, ella tiene 20 años, ahí tenemos una foto de ella, una chica inteligentísima, con un futuro prometedor, guapísima. Cuéntanos qué ocurre en ese mes de julio del año 2022, que creo que es cuando ocurre. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Pues ella se había ido al Hierro ese mismo día por la mañana con unos amigos de vacaciones, el 24 de julio de 2022. Era el aniversario de nuestra boda, porque nosotros nos casamos después de 25 años y ella fue testigo de nuestra boda. Entonces habíamos ido a cenar, yo hablo con ella a la 1 de la mañana. Ella me había mandado por la tarde un vídeo de cómo era la casa rural, de la huerta que tenía. Y le pregunté por la noche que si se iban a quedar en la casa o iban a salir. Y me dijo, no mami, vamos a salir y vamos a ir a Valverde, porque al parecer hay una discoteca y hay unos aparcamientos donde se reúne toda la gente en verano y tal. Pues nada, a las 3 de la mañana sonó el teléfono y era del Hospital del Hierro. Que mi hija había tenido una caída con un traumatismo craneoencefálico muy grave, que tenían que trasladarla porque allí no tenían los medios para ser tratada, que estaban a la espera de estabilizarla, para llevarla en helicóptero al Hospital Doctor Nerín aquí en Las Palmas. Bueno, y mi cuerpo empezó a temblar en ese momento, pero temblando, yo estaba temblando. Nosotros nos vestimos y nos fuimos al Nerín, pero la marcha tardó horas en llegar, horas que se nos hicieron eternas. Y los médicos cuando hablaron con nosotros, la cara lo decía todo ya, porque se les notaba muy, muy afectados y no se pudo hacer nada, porque no se le bajó el hematoma que tenía en la cabeza. Los médicos decían que si bajaba podían hacer algo, pero que si no bajaba no podían hacer nada. Porque claro, se dio en la cabeza, tú la veías allí y parecía que estaba dormidita, porque no se le veía nada. Si se hubiese caído y se hubiese abierto la cabeza, seguro que todavía estaría aquí. Pero como fue interno, no se pudo hacer nada. Pero para mí, lo más difícil, yo estaba un poco mejor, porque no quedaba otra. Mi marido era alguien que se encargaba del tema de los abogados y yo estaba un poco tranquila porque yo decía, está clarísimo que esto va a salir en nuestro favor, porque después de que se haya caído un chico 5 meses antes, es que estaba claro. Hay una dejadez de funciones claramente. Entonces, Maite, perdona que te corte, Maite. Vamos a ir poco a poco. Vamos a ir poco a poco. Estamos viendo, estamos visualizando la foto que supuestamente fue ahí sí, donde cayó.
esta especie de pared mide unos 40 centímetros, pero estamos viendo el desnivel que hay en la cara interna, que son de 6 metros. Al otro Sí, lado está a 40 centímetros. Entonces tu hija lo que hace es que de noche, en presencia de un chico que se retira para darle más intimidad, ella quiere más, ella piensa, cree, como no que está hay el viendo, suelo. que ahí hay 40 centímetros. Ella no ve en ningún momento, evidentemente, que no hay 6 metros. Claro Tu que no. hija se sube en esa especie de baranda, De escalón, porque de allí no hay un muro. Eso es un escalón, escalón de 40 centímetros. y salta creyendo que está a 40 centímetros. Eso es lo que ocurre. Sí. Eso es lo que Y ocurre. de ese sitio debe ser el que utilizan, porque eso es la vía pública, una calle pública. El terreno pertenece al ayuntamiento. Eso es una bajada que da a unos aparcamientos donde se reúnen los jóvenes en verano. Y debe ser el lugar que utilizan para ir a hacer pis. Porque le pasó tanto a Yeray como a mi hija. Además, a mi hija la llevaron allí porque debe ser el sitio que se utilizaba. Porque al lado hay una rampa. Pero claro, hay una caída de 6 metros que no se ve. ¿Cómo Sí, no pusieron nada después de la caída de Yeray? vale. Porque Sí, eso es lo que, con lo que yo digo que es lo que más me va a costar vivir, sí, que podía haber sido evitado. No le tocaba a mi hija en ese momento, porque bien. ya había habido una caída previa. Geray, Geray es un chico que le pasa exactamente lo mismo, que tenemos un testimonio de él, que presenta una denuncia, que va a los juzgados, y 5 o 6 meses después vuelve a ocurrir lo mismo en la misma cena. Ni Geray ni tu hija conocían el sitio, porque vosotros vivís No, en Gran Canaria. no volví en Gran Luego, Canaria y era ahí de luego Tenerife. Luego vamos a volver la parte judicial, pero antes permíteme que dé entrada a nuestro compañero Luis. Luis, adelante con lo que tú quieras comentar o preguntar. Sí, hombre, antes que nada, hombre, sentirlo muchísimo porque una criatura en la flor de la vida, pues irse de esta manera, pues, en fin, no hay palabras para describirlo, ¿no? Y después la impotencia de que se haya ido por algo, por una negligencia tan grande, tan grave como esta, ¿no? Es decir, me parece increíble que, más habiendo ocurrido hace ya 5 meses, no se hubiera tomado ninguna medida preventiva al respecto, cuando es tan evidente el lugar, ¿no? Para que eso estuviera protegido, sabiendo que había 6 metros y además que ya había antecedentes. Por Dios, es algo increíble, ¿no? O sea, yo, hombre, preguntarte, sí, hombre, sé que esto es muy duro y la situación, pues, en fin, que es muy dura para ti, pero supongo, bueno, habéis presentado la denuncia pertinente, en qué situación, o sea, cómo se dio el tema, qué se Vamos, falló y que todo. nosotros, cuando mi hija fallece, pues, de oficio se abre aquí en Gran Canaria Sí. y se hace una investigación. Lo primero que hacen es llamar al chico que estaba con ella y le toman declaración en la policía, Uh-huh. siendo su padre inspector de policía durante 30 años en la Isla del Hierro. Que ahí todo el mundo se conoce. Entonces, le toman declaración a él y lo que estaban investigando al parecer era un homicidio imprudente. Mi hija no fue empujada, aquello Correcto. fue un accidente. Lo que yo no entiendo es por qué el provincial se saca de la manga un homicidio imprudente cuando lo que en realidad ha habido y está dentro del Código Penal es una dejadez de funciones, que es lo que se aplica a los organismos públicos, porque no cumplía la normativa. Porque cuando se inauguró la obra,
en la página web del ayuntamiento tienen una noticia donde dicen que después de 2 semanas que se asiente el asfalto, se va a poner iluminación y vallado. Eso fue en el 2017. Yeray y mi hija se caen en el 2022. No habían puesto nada. Pero es que encima se cae Yeray y tampoco lo ponen. Mi marido pone un foco en las circunstancias que estábamos viviendo. Como él se desplazó con un notario para dar fe de cómo estaba aquello, porque sabía que enseguida le iban a meter mano para cambiarlo, fue con un notario a dar fe de cómo estaba todo. Y fue una ferretería y le costó 8 euros un foco solar de jardín que lo puso allí, para que no hubiese más accidentes. Por Dios, por Dios. 8 euros. Por Dios. No admiten la prueba de Yeray, es decir, Yeray no existe, lo quitan de la ecuación, lo llaman supuesto en la sentencia, que nunca había habido ningún incidente en la zona, salvo el supuesto caso que comenta el demandante, que ha salido conmigo en los medios y Por tiene Dios. una demanda puesta. Por Dios. Otra cosa, dice que es que mi hija va voluntariamente asumiendo los riesgos, porque aquello fue archivado. No admiten ninguna prueba. Entonces llega el provincial y es el que dictamina la sentencia. Que no hay homicidio imprudente, perfecto, yo lo entiendo porque no lo hay, a mi hija no la empujaron. Hay una dejadez de funciones, que para eso existe una pena para un organismo público por no cumplir con la normativa. Y dicen que es una falta leve Por Dios. por parte del ayuntamiento no cumplir con la normativa. ¿Qué va? Porque claro, como Yeray no existe, solo es un caso el de mi hija. Perdona, es el segundo caso. Y en el caso de mi hija ha fallecido. No puede ser una falta leve. Pero como para ellos no existe Yeray, después mi hija va voluntariamente a un sitio donde no hay luz y desconoce lo que hay. Vale. Un niño de 6 años, ya que la justicia es igual para todo el mundo, que se le escapa una madre de una mano y va hasta allí y se cae, la ley es diferente o es igual. También el niño va voluntariamente y se va a tirar allí. Una persona mayor que le da un mareo y se va a agarrar a una barandilla que no existe y se cae. Hay una ley de igualdad, ¿no? No tiene nada que ver la edad de la persona. Entonces, yo voy a ir porque cuando se salió la sentencia y dijeron eso, hicieron un copia y pega. El provincial hizo un copia y pega de por qué no era homicidio imprudente y resume en 2 frases, que es la de que fue voluntariamente y que no había habido ningún accidente previo. Entonces, yo voy a ir al ver si me recibe el fiscal jefe aquí en Gran Canaria y al Consejo del Poder Judicial, porque considero que tanto la fiscal, la jueza y el provincial han actuado mal. ¿Por qué? No admiten pruebas, ni el acta notarial, ni el informe de un arquitecto perito judicial donde indica todos los incumplimientos, porque no era el único, del lugar, que además no aparece en el expediente de la obra. Es una obra ilegal, porque no aparece en ningún lado. Eso es un acuerdo entre el señor de la huerta
y el alcalde. Le dijeron, tú no te preocupes, que cuando vayamos a hacer la obra, te hacemos aquí tu bajadita para que puedas seguir regando, pero eso no aparece en ningún lado. Encima está subvencionada por el Cabildo del Hierro, con un expediente que estoy solicitando que no me facilitan. Ya me da que pensar. Yo digo, ¿se estará hecho con fondos europeos? Es que mi cabeza no para. Puede ser, Es que Maite. no para. Maite, vamos a escuchar ahora ese accidente que, según la audiencia provincial, no se produce. Vamos a escucharlo porque el que habla es el mismo Geray. Vamos a, La caída vamos la a he sufrido enseñarlo. por falta de iluminación y vallado, ya que fue por la noche, sobre 11:30, 12 de la noche aproximadamente. Está en manos de abogados y, por supuesto, está denunciado. Lo que sí puedo contar es que no hicieron nada después de mi caída. Y 6 meses después fallece, por desgracia, Lía, en el mismo sitio que yo. Por lo tanto, quiero decirle a los padres de Lía que tienen mi apoyo y el de mi familia. Lo he pasado fatal, pero bueno, no quiero ponerme en la situación de los padres de Lía, ya que la han perdido. Y no existe. Increíble. Y no existe. ¿Y cómo dimos con ese chico? Mi hermana estaba hablando con una amiga, comentándole lo que le había pasado a mi hija. Dice, ¿en el Hierro en Valverde? Dice, sí. Dice, yo conozco a un chico que es primo de una amiga de Tenerife que se cayó en Valverde, en el Hierro. Entonces le dijimos que sí, nos podía facilitar el teléfono. Y se había caído en el mismo sitio. Yo pienso que mi hija nos está echando una mano porque no le tocaba, no era su momento, porque vaya casualidad haber dado con la persona que se había caído 5 meses antes, a través de mi hermana, porque no sabíamos nada. No lo sabíamos, pero en el Hierro, las de chicas de informativos del Hierro, de Televisión Canaria, me dijo que ese caso lo conocía todo el Hierro. En el juzgado, es que es tan grande el juzgado de Valverde y deben haber tantas demandas por lo penal que no saben que ese chico tiene una demanda puesta, porque también la tiene puesta por lo penal, por la caída ahí, y el caso de mi hija. Sí, es que Valverde está lleno de casos de penal, y sobre todo por 2 personas con una caída en el mismo sitio. Es que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Lo único que admiten como prueba, que yo sinceramente no lo entiendo, es tomar declaración a los amigos de mi hija. ¿Para qué? Si no estaban allí. No estaban. Mi hija fue acompañada por un chico que conocía la célula y le dijo, aquí se hace pis. Cuando él oye un ruido y la ve en el suelo, ¿qué hace? Llama a los amigos y aparecen los amigos de mi hija. Entonces, ¿para qué tomarle declaración a los amigos de mi hija cuando no estaban en ese momento? Es que yo no, es decir, llamas a esas personas que no estaban allí, no llamas a Geray, dices que no existe. La página web también, la noticia es inventada. El acta notarial tampoco sirve de nada. El informe de un arquitecto perito judicial tampoco. Es que son muchas cosas y que no se han tenido en cuenta. Porque además de homicidio imprudente, que es lo que dicen ellos, yo creo que aquí yo no sé de leyes, no soy de derecho, yo no soy abogada, ni jueza, ni fiscal, pero hay una
pena que se llama dejadez de funciones y que se aplica a organismos públicos. Pues yo creo que tenían que haber tirado por ahí, no por homicidio imprudente, porque a mi hija no la empujaron. Porque claro, pero un homicidio imprudente, ¿quién fue? Para empezar, ¿quién fue? No, dejadez de funciones está dentro del Código Penal. Y allí no hizo nada Luis, después de la caída de Geray. Luis, sí, a nivel social, ¿no? A nivel de apoyo social, ¿qué cosas se han hecho, ¿no? O sea, ¿qué habéis hecho para la sensibilización por la causa, por el tema en sí? Es decir, vale. Cuando los abogados mi marido era el que se había encargado del tema de abogados, sinceramente, porque yo tenía claro de que la sentencia saldría a nuestro favor. Y cuando no es así, le dije, no, voy contigo. Y ahí me presenté yo. Entonces yo lo que le dije a los abogados, que buscamos a un bufete de abogados muy reconocido en la isla de Tenerife, donde está el decano del Colegio de Abogados de Tenerife, porque queríamos ir por lo penal y, por supuesto, ganar el penal. Porque ¿para qué quería yo dinero? Yo quería un penal, porque ahí tiene que haber un responsable, porque mi hija a día de hoy estaría aquí. Entonces, queremos ir por lo penal, con lo cual nos informamos para que nos den el nombre de un buen buffet en Tenerife. Pues nos vamos a un buffet y cuando yo me presento ya con mi marido porque la sentencia no sale favorable, yo les digo que lo voy a hacer público. Ellos se sorprenden un poco y me dicen, ¿vas a hacerlo público? Digo, no. Porque la única forma de reabrirlo es presentar nuevas pruebas, que ya las tenemos. Pero yo lo que les dije es que esas nuevas pruebas no iban a ir a saco roto, como todas las demás, que no admitieron ni una. Cuando para mí solo la caída de Geray es más que suficiente. Entonces es cuando yo me empiezo a mover, empiezo a publicar en redes públicas, en redes sociales, se pone en contacto conmigo, varias emisoras de radio, periódicos, a través de una amiga. Empiezo a escribir en todos los programas de televisión, a Sonsoles, a Ana Rosa. Claro, yo quería Código 10 o equipo de investigación, porque ellos investigan, pero no me han hecho caso. Entonces salí en el programa de Sonsoles, en El Español, en La Vanguardia, en la provincia de aquí. Nos ha recibido el diputado del Común aquí en Gran Canaria. Cuando nos recibió el diputado del Común, estábamos acompañados por una jueza que decía que se había leído y releído la sentencia y alucinaba. Dos abogados, una técnica aparejadora especialista en urbanismo y la diputada. Bueno, cuando nosotros le presentábamos todo, el audio de Geray, todo lo que le dijimos que existía en el proyecto, ellos asombrados. Porque claro, yo creo que este caso no ha salido como debía haber salido, porque creo que debe haber mucho trapicheo y mucho politiqueo por medio. Porque, claro, no vamos contra un ingeniero o un arquitecto que le ocurre eso y sale esposado sobre la marcha de la obra. Porque es un particular. Aquí estamos hablando de que vamos contra un ayuntamiento. Y ya es diferente. Y Maite, más acciones a nivel legal, ¿tenéis acción al Supremo, al Constitucional? No, al Supremo no podemos ir porque no ha habido juicio. En la sentencia pone que no se admite ni recurso,
ni juicio, y que solo se permite la apertura de nuevo con nuevas pruebas, que es por eso por lo que sale a la luz el caso de mi hija. Entonces, nos recomiendan que vayamos por lo patrimonial. Entonces hubo silencio administrativo por parte del ayuntamiento y ahora está lo contencioso. Entonces, claro, eso tiene que salir sí o sí. Entonces, con eso ya a favor nuestro, con lo contencioso a favor nuestro, pues ya seguiremos, porque yo lo que quiero, bueno, y mi marido, es penal. Yo no quiero el dinero. Yo sé que a mi hija no me la va a devolver nadie, pero yo quiero que vaya por lo penal. Yo no entiendo cómo por el fallecimiento de una persona pidan 2 años de cárcel, y a los actores estos que salieron el otro día por estafar a Hacienda 35 años. Venga, hombre, ¿pero en qué país vivimos? Es que me parece increíble. Totalmente. El momento judicial actual, Maite, está a la espera de que presentéis esas pruebas nuevas, que aquí no vamos a hablar de ellas, para que No. solicitar la reapertura del caso y se tenga en cuenta. Vamos como para el penal, tenemos 5 años desde la sentencia, y la sentencia salió hace nada. Vamos a seguir la vía administrativa. Nosotros queremos que lo que hagan es una auditoría penal del expediente de la obra. Porque ese expediente, mi marido es ingeniero, se reunió en el bufete de abogados con el perito que hace el estudio del incumplimiento de toda la normativa del lugar, que miran que el terreno es del ayuntamiento, que la obra es ilegal, y él allí descubre con otro arquitecto más, bueno, hay de todo. Hay hasta falsificación documental. Entonces queremos que hagan una auditoría de ese expediente de obra, que a ver por qué no se ha hecho aún. Porque hay, pero vamos, de todo. De todo. Hasta el interventor del ayuntamiento, del propio ayuntamiento, no da acta a la obra. Dice que no está preparada para su uso porque incumple con la normativa. Tenemos el documento ese del interventor que lo vamos a presentar. Que no puede ser utilizada de uso público porque no cumple. Claro, no hay ni luz ni vallas, porque donde se cayó mi hija eran 6 metros. Pero es que allí hay sitios donde habían caídas de 20 metros. Sin vallas. Donde se reúnen jóvenes. Maite, te quiero preguntar, Maite, ahora, a fecha de hoy, septiembre del 2024, te voy a preguntar 2 cosas. ¿Existe alguna señalización donde se prohíba el uso de ese lugar cara al público? Y la segunda pregunta, ¿el ayuntamiento ha tomado medidas para iluminar y vallar esa zona? No, creo que la luz que existe es la de mi marido, creo. Porque yo, sinceramente, no estaba ahí. Pero creo que la luz que hay es la que puso mi marido. Lo que sí hicieron fue que pusieron unas rejas. Es decir, ¿para qué pones esas rejas si no era peligroso? Están reconociendo que aquello estaba mal. ¿Pero qué hace? Después del fallecimiento de mi hija, no. Tenés que haberlo puesto cuando se cayó Yeray. No cuando se cae mi hija y fallece. Cuando se cae Yeray. Porque era peligroso. Yeray
No que se dolara un tobillo, ¿no? Y lleva varias operaciones de mandíbula y de hombro. Por Dios. Y comentabas, Maite, que el foco en una ferretería, un foco solar, le costó a tu marido 8 euros, ¿no? 8 euros. Pues miedo me da pensar los responsables municipales que son responsables de velar, responsables públicos, sean políticos o sea de administración pública, de ese ayuntamiento, de esa corporación local. Se me pone la carne de gallina pensar en que la vida de una persona para esta gente valga 8 euros. Ya, Miedo me da. ¿cuántas veces pienso yo esto? ¿Cuántas veces? Yo no quiero que el caso se lleve allí. Aquello es muy pequeño, todo el mundo se conoce. Yo quería que fuera aquí en Las Palmas, en Gran Canaria, donde se llevara, pero no puede ser, no puede ser. Es decir, es cierto que se abre aquí cuando mi hija fallece porque es trasladada al Hospital Negrín y se abre de oficio buscando causa penal, pero se traslada al Hierro porque es donde ocurre el accidente. Y yo quiero irme de allí y que no se haga allí, pero me dijeron, no luches por ahí porque no se puede, tiene que ser allí. Vale, pues ya que va a ser allí, me voy a ir a fiscal jefe porque la fiscal que tenía que haber ido a favor nuestro, considero, porque para eso es la fiscal, con todo lo que le presentamos, ¿cómo echa todas las pruebas para atrás o no abre ella misma? Porque si la jueza cierra, ella puede abrir de oficio, creo yo, cuando ve todas las pruebas que presentamos. Y tiene que investigar y llegar a donde hemos llegado nosotros, que el proyecto no hay por dónde cogerlo. Para eso hay personas especialistas, si ellos no saben porque son abogados, fiscales, jueces, hay personas especialistas en hacer auditorías de obras. Pues se le hace una auditoría, que no es la primera. ¿Qué pasa? Que como es de un ayuntamiento, no. Maite, y con el tema de la ambulancia ocurre algo también, porque cuando los amigos, los amigos y amigas de tu hija se dan cuenta de lo que ha pasado, llaman al ¿Que se 112. llamaron? Bueno, primero no me quieren ocurre? facilitar las llamadas. Yo llamé al 112 para que me dieran las llamadas, porque claro, ha pasado mucho tiempo, aunque yo les dije cómo podían buscar en la factura, en el día y tal, pero me han dicho que quieren pasar página y que no quieren colaborar. Claro, porque son del Hierro. Y como digo, todo el mundo se conoce. Así tal cual. No, Maite, quieren colaborar. quizá no puedan colaborar porque se hace a título personal. Creo que esas cosas se tienen que hacer o por orden judicial, creo, o No, por eso es, una sí, vale, investigación eso es ir al 112 a pedir esas llamadas. Pero si yo ya tengo una llamada al 112, yo miro mi factura y veo que yo llamé a la 1 de la mañana, a las 1:15, a las 1:20, a las 1:25. Porque la factura viene. Eso es lo que yo solicité. Y me dijeron que no iban a colaborar. Así. Entonces, Bueno, queremos que soliciten esas llamadas. Tenemos que decir que el 112, tenemos que decir que el 016 se deriva directamente al 112. Y el 112, por lo menos aquí en Andalucía, es una empresa privada. No es una empresa pública, Con lo cual, en teoría, sí deben de colaborar con una causa judicial o con un requerimiento de un abogado. Ellos me dijeron que las llamadas... Porque sois clientes. Somos Yo clientes.
yo llamé para ver si me podían facilitar esas llamadas. Me dijeron que eso no me lo podían facilitar, pero sí dónde se encontraba la ambulancia que atendió a mi hija. Porque los chicos se cansaron de hacer llamadas. Se cansaron. La ambulancia no venía y no venía y no venía. Estaba a 3 minutos en coche. Entonces, como la ambulancia no aparece, tardó 26 minutos en llegar y porque fueron a buscarla. Porque a saber lo que hubiesen tardado. Y estaba a 3 minutos. Fueron a buscarla y entonces aparece. Mi marido me decía, pero Maite, que a lo mejor era porque no era la medicalizada. Digo, perdona, ellos no saben qué tipo de ambulancia tienen que llevar. Allí tiene que aparecer una ambulancia y si después necesitan una medicalizada, la llaman. Mi marido cuando va al Hierro con el notario y pone el foco, va al Hospital del Hierro, por supuesto, a preguntar si le pueden dar la información sobre la ambulancia. La recibe la abogada del hospital, lo recibe la abogada del hospital. ¿A cuenta de qué tiene que darle esa información la abogada del hospital? Y le dice que la ambulancia estaba en un servicio en Frontera, que es un pueblo del Hierro. ¿Qué hago yo? Cuando llamo al 112 para preguntar el tema de las llamadas, me dicen que eso no me lo pueden dar, pero sí me pueden dar dónde estaba la ambulancia que atendió a mi hija. Y en el documento que tengo pone que la ambulancia se encontraba en la base. Es decir, es la que estaba aparcada cuando los chicos llegaron en la puerta. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Pero no, estaba, y además los chicos me lo dicen, dice, sí, pero nosotros nos dijeron que tardaron tanto porque estaban en otro lado. Y un informe del 112 me dice que estaba en la base. Y tuvieron que ir a buscarle y estaba a 3 minutos en coche. Pero claro, por lo penal, nos dijeron los abogados, no podemos disparar contra todos, porque tenemos que centrarnos buscando una causa clara para no enmarañar el tema. Pero yo ahora, después de ver el tipo de justicia que hay, le he dicho a los abogados que ahora vamos a por todas. A lo mejor la ambulancia puede tardar 45 minutos, no lo sé, porque a lo mejor ese es el protocolo. Pero aquí fueron a buscarla, no se sabe el tiempo que hubiese tardado. Así que eso quiero que también se presente. Que el juez pida todas las llamadas que se hicieron al 112, porque no hay una ni dos, hay muchas llamadas. Se presentó antes la Guardia Civil que la ambulancia. Sí. Y eso yo no lo entiendo. La verdad Porque que hay además muchísimas cosas los amigos de que mi dan hija mucha pena. decían que era fundamental en los primeros momentos que estuviesen los sanitarios allí. Y no estaban. Porque tenían que hacer una reanimación. Mi hija estaba emparada. Mi hija estaba emparada. Otra deja de más. Qué barbaridad. Gracias Otra deja de a más. Es que una amiga que sabía hacer la RCP y estuvo haciendo la RCP. esto yo espero que la audiencia provincial, que el fiscal jefe, que quien corresponda, que el Hospital de Hierro, que el 112 tome medidas de esto para que esto, ya que por desgracia no podemos devolverle la vida a Lía, por lo menos hacer justicia y que esto no se vuelva a repetir, que no haya más ningún Geray ni ninguna Lía que pase por este trance, porque es la familia. Sí, pero nosotros ya tenemos la sentencia del provincial
Y es un copy-pega de por qué no es Sí. homicidio imprudente y lo resume en 2 frases. Ya la sentencia del provincial salió. ¿Cuándo la miraron? En el puentazo de mayo. Es decir, era el día 1 festivo, miércoles, jueves de trabajo, viernes fiesta el Día de la Cruz en Tenerife, sábado, domingo y lunes. Miran el caso de mi hija, el jueves siendo miércoles y viernes festivo. Y el lunes a las 8 de la mañana firman. Se la miraron súper bien, seguro. Pues si esto pasa en un país que se supone que es civilizado del siglo XXI, miedo me da pensar qué es lo que puede pasar en otro tipo de país, porque se supone que somos un Estado jurídico, pero un Sí, Estado pero de con mucha, derecho y corrupción. además democrático. Eso es lo que a mí me estaba recordando a ciertas películas de Sí. la mafia, que es que el taparse unos a otros, el tirarse la pelota Claro. unos a otros y y el, y el justificar negligencias. Eso es lo más preocupante porque provocan muertes. Maite, Claro, no mi tenemos, marido, por ejemplo, no, me dice de la ambulancia, dice, claro, pero eso va a ser la palabra de la abogada contra la mía. Digo, no importa, a ti te mintieron y te dijeron que no estaba allí. Y a los chicos, amigos de mi hija, le dijeron que estaba en un servicio fuera, que por eso tardó. Y no, estaba allí, en la base. Maite, no tenemos más tiempo. Tienes un minuto para que tú añadas lo que tú creas conveniente. Adelante. Pues nada, nosotros lo que esperamos es eso, que se consigamos hacer una auditoría del proyecto, porque, vamos, hay de todo, pero, vamos, hay cada más de uno. Hay falsificación documental, hay de todo, de todo, de todo. En el proyecto no hay por dónde cogerlo. Que creo que por eso es un poco por lo que quieren tapar todo. Y después a ver si a través del diputado del común consigo pues el expediente del cabildo que estoy solicitando, porque pedí una auditoría con el cabildo del Hierro de Valverde, pero a mí no me han llamado. Y nada, pues a ver si sale bien todo el tema del contencioso y ya con eso continuamos la vía penal, porque ya tenemos a nuestro favor una sentencia favorable. Muy bien, Maite. Pues muchísimas gracias por Muchas haber gracias. estado aquí con nosotros. A Sabemos ustedes, de que no ha verdad. sido nada fácil para ti estar hoy aquí y por supuesto, facilítanos todos tus contactos, tus redes sociales, esa recogida de Sí, firmas que tengo estás haciendo, hay una, porque la vamos a poner. La vamos a hay poner. una petición en Chain que la puse, que ya está a punto, lleva 8.900 firmas más o menos y la puse el 31 de mayo, que se llama Justicia para mi hija Lía. Después, Justicia para Lía en Facebook, en Instagram, en TikTok nunca había hecho nada, pero cuando vi que en Televisión Canarias, aquí las noticias, publicó la noticia y era la más vista de todas, dije, yo tengo que publicar aquí como... Y empecé ahí a ver cómo aprendía a publicar, porque no tenía ni idea. Y veo que es una pasada las visualizaciones que tiene. Lo que yo no entiendo, cómo el programa de Sonsoles se ve 8.000 y cuando hablo lo que pasó con la ambulancia hay 57.000. Digo, pues yo no lo entiendo. Sí. Pues nada, Pues muchísimo ánimo, habrá sobre que todo ver quién. Maite. Muchísimo ánimo y Sí, que haya suerte, y que prospere la demanda y bueno, pues a ver si es posible que realmente se haga justicia. Sí, eso se va a hacer porque yo se lo prometí a mi hija. Como Claro que si sí. tengo que llevarlo a No, Europa. hombre, yo realmente, como madre, desde luego, es luchar por la dignidad de tu hija, por la memoria de tu hija, y eso... Yo soy la voz de ella ahora. claro. Y yo le escribo por WhatsApp
Y Claro que yo sí. le escribí y le prometí que aquí sí iba a hacer justicia. Y si tengo que ir a Europa, iré. Muy bien. Muy bien, Pues Maite, pues Maite, muchísima suerte. muchísimas gracias. Muchas gracias, muchísima Muchas suerte gracias a usted, de verdad. Gracias, y justicia para Lía. Nos vemos. Gracias. sobre Gracias. Adiós, todo. gracias, Luis. Hasta Gracias. luego. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Adiós, Maite. Adiós.